Paco Plaza, codirector de la reconocida película Rec, ofiértanos una nueva historia na que non se alloña tanto del terror. Protagonizada por Lluís Tosar, neste capítulo agüellamos quen a hierro mata. Mario traballa como enfermero nunha residencia e en pouco tempo va tener un fío con la súa muller Julia. Antonio Padín ye un reconocido narcotraficante de Galicia que, saliendo de la cárcel, ingresa en el centro donde Mario traballa por cuenta de una grave enfermedad. Quique y Toño, los fíos de Padín, tomaron el relevo del so padre y fixéronse cargo del negocio familiar. Tres graves problemas con uno de los sus socios y una importante deuda con un provisor colombiano, Quique ingresará en la cárcel y se dará en tos cuando Toño recurre al enfermero del sopá, con quien creó una estrecha relación. Pero Mario tiene otros planes en mente. Esta es una película sobre la rencía, el odio y la vengación, y cómo estos nos van transformando hasta la más oscura de las realidades. Un traficante de drogas en busca de descanso y un enfermero en busca de vengación. Una encrucillada donde nadie está a salvo, donde el suspense caltiensa a la perfección y donde un Lluís Tosar matizado y prudente apurre el broche perfecto a la historia. Una historia cruda y realista, con movimientos de cámara que acompañen los sentimientos de los personajes al más puro estilo coreano, y que además supuso a Enrique Auquer un Goya al mejor actor revelación. Si quieres más películas como estas, no te pierdas el próximo programa, aquí, en Play Presta.